Bien, vamos a retomar pues el tema que estamos tratando de la pareja de hoy, Vayishlach. Y decíamos pues que hemos visto el desarrollo de las vidas de los patriarcas. Exclusivamente el tema de hoy pues se trata el tema de nuestro patriarca Jacob. Y decíamos pues, Jacob teme encontrarse o enfrentarse con Esaú, su hermano mayor. Sobre este tema hay dos comentarios, decíamos. Uno piensa que era el temor a Esaú y otro, que es la minoría, piensan que era temor a que si se enfrentaba a Esaú lo destruyera, y a pesar de todo era su hermano. Recordemos que Jacob era muy rico y poderoso, gozaba de fama en sus batallas ganadas con la ayuda de Hashem, por supuesto. Ciertamente, el temor es uno de los instintos naturales del ser humano y que no lo posee. Y el que no lo posee no comprende el valor de la vida. ¿Sí? Porque aquel que confía en Hashem no teme ni se preocupa, como dice el profeta Isaías. He aquí que Elohim es mi Salvador. Confío en Él y no temo. Amén. El famoso Nachman, el rabino Nachman de Berev, enseñó una frase que se hizo muy famosa. Dijo: el mundo es un puente muy estrecho que se debe atravesar con mucho cuidado. Y lo principal es no temer absolutamente. Amén. A pesar de ir con mucho cuidado, no hay que temer absolutamente. Qué feliz serían nuestras vidas si esta palabra penetrara en nuestro corazón continuamente, Amén. día y noche, ¿verdad? Y en cada momento, en cada lugar, no temer absolutamente. En cada situación de la vida debemos hacer lo que está al alcance nuestro. Debemos hacer lo que está al alcance de nuestras posibilidades. Prepararse adecuadamente, por ejemplo, antes de una reunión con alguien importante que nos puede abrir las puertas de un buen trabajo, o frente a un problema de salud, consultar con el mejor médico. Pero sobre todo, no temer absolutamente. Amén. Se debe mantener la calma y tranquilidad, sin que la tensión y el nerviosismo nos priven de la principal mitzvah, del principal mandamiento que todo ser humano debe de tener: la confianza en Hashem. Amén. Incluso en momentos de oscuridad. Amén. La peor enfermedad puede existir, que puede existir, es el propio temor,
Esa sería la peor enfermedad. Tener un temor propio. Analicemos juntos qué le sucedía a Jacob y qué podemos aprender de él para manejar nuestros propios miedos hoy día. Primero, validar el miedo. Incluso los grandes personajes sienten miedo. Lo primero que la Torá nos enseña es que sentir miedo no es un pecado, ni una debilidad de carácter. Es una emoción humana natural. Sentir miedo, dicen que es bueno. La Torá es muy honesta sobre el estado emocional de Jacob. Cuando se entera Jacob que su hermano viene a hacer encuentro con 400 hombres armados, el texto dice, y Jacob tuvo mucho miedo y se angustió. Tuvo miedo, Jacob. Y déjame decir que Jacob no es un hombre cobarde, pero un hombre que había enfrentado dificultades inmensas durante 20 años allá en la casa de Labán. Sin embargo, antes de este encuentro, Jacob tembló. Esto nos enseña, ahora tengo un cojar en mi garganta. Esto nos enseña que no debemos avergonzarnos de sentir miedo. El miedo es una señal de alerta. La cuestión no es si sentimos miedo, sino qué hacemos con ese miedo. Amén. 2. ¿A qué le temía realmente Jacob? Los sabios judíos se hacen una pregunta profunda. Hashem le había prometido a Jacob anteriormente que lo protegería y lo traería de vuelta a salvo. Amén. ¿Se acuerdan de la parábola anterior? Amén. Jacob sale de donde, de Beersheba, lugar de santidad, hacia Harán, un lugar de engaño, de mentira. Pero antes el Señor hace que se encuentre con él, con Jacob, allá en el sitio Amacón, el sitio que puso Betel, ¿verdad? Allí Hashem se le revela y le dice que estaría con él, que lo llevaría y lo estaría de vuelta salvo. Amén. Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo Jacob? ¿Acaso dudaba de la promesa de Hashem? Los comentaristas como Rashi explican que Jacob tenía un doble temor. Doble temor, que reflejaba una conciencia muy elevada, una conciencia moral muy elevada, temor físico. Temía que Esab lo matara a él y a su familia. Era un peligro real e inminente. 2. Temor espiritual, moral. Jacob temía verse obligado a matar a Isaac en defensa propia. A Jacob le angustiaba la idea de derramar sangre, incluso si era justificado. Además, Jacob temía
que tal vez algún pecado suyo hubiera anulado la posesión divina. Es decir, temía que sus propias imperfecciones lo hiciera vulnerable. No se soluciona nada por temor. El miedo no calma los dolores que uno sufre. Por el contrario, agranda el mismo problema con el telescopio de la imaginación y la locura, hasta que la persona termina temiendo de sus propios pasos, de su propia sombra. El dolor más pequeño se transforma así en la posibilidad de la peor enfermedad. Hay una relación directa entre el grado de confianza espiritual de la persona y la propia salud física. El rey Salomón, en el Eclesiastés, capítulo 1, 18, nos enseña lo siguiente. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. No sé si me siguen. Amén. Porque quien hace cuenta sobre el futuro oscuro que se puede presentar no tiene límite para esos pensamientos y así esto puede ocasionar la propia enfermedad. Yeshua HaMashiach dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yohanan dijo, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Yeshua, el Hijo de Dios? Amén. El Rab Saúl dijo también, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces, por lo tanto, es normal que el hombre, en el hombre los temores, producto de las distintas circunstancias que nos tocan enfrentar en la vida. La diferencia está en qué? En la actitud que decidimos tomar frente a ella cuando se presenta. A veces, muchas veces no dormimos bien. ¿Por qué? Porque estamos pensando, teniendo temor de la situación que estamos pasando. Entonces, tenemos que tomar una actitud diferente. Amén. Enfrentar el problema, encarar el problema, buscar la solución en el problema. Amén. Jacob lucha y su nombre es cambiado. Cuando Jacob retornó de Harán y se preparaba para el encuentro con su hermano Esab, tuvo una rara confrontación. Y vamos a ver cuál es esa rara confrontación. Vamos al capítulo 32 de nuestra parasha de hoy, al versículo 21 al 25 al 31. Dice lo siguiente.
Jacob se había quedado solo y usó un hombre contra él hasta el amanecer. Cuando vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su lucha con él. Dijo, déjame ir, pues ya amaneció. Dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Él dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo Jacob. Dijo, no más de tu nombre se ha llamado Jacob, sino Israel, pues ha contenido ante Elohim y con los hombres y ha prevalecido. Preguntó Jacob y dijo, dime, por favor, tu nombre. Dijo él, porque quieres saber mi nombre. Y le bendijo a él allí. Llamó Jacob el nombre de ese lugar, Peniel, pues he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido salvada. Salió el sol cuando pasó Peniel y él cojeaba sobre su muslo. Amén. El texto parece deliberadamente misterioso y contradictorio. Si Jacob estaba solo, ¿cómo un hombre pudo pelear con él? Cada versículo, amado, parece tener su propia dificultad y ambigüedad, que se puede entender de varios modos. El versículo 25. Cuando él vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Este versículo, este paso no puede ser entendido por sí solo. Solamente cuando leemos el versículo siguiente podemos encontrar realmente el significado. ¿Por qué hay tanta confusión hasta el día de hoy? ¿Cuál es la identidad del adversario de Jacob? Versículo 27 le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo Jacob. El adversario no sabía con qué estaba peleando. Dijo, no más tu nombre será llamado, sino Israel. Has querido ante Elohim. Yo busqué, y dice Elohim. Y ya prevalecido. El adversario, que ni siquiera sabía la identidad de su enemigo, le declaró a su adversario a ser victorioso, ha prevalecido de su pelea con Elohim y hombre. Has contenido ante Dios o ante Elohim y con los hombres. Versículo 29. Preguntó Jacob y dijo, dime, por favor, tu nombre. Dijo él, porque quiere saber mi nombre. ¿Por qué Jacob estaba interesado en saber la identidad de esta persona? A pesar de la complejidad del versículo,
los Medrashim y comentaristas están relativamente unificados en la identificación del agresor. Para muchos no es otro más que el ángel Mesaf. Si leemos esos versículos de forma literal y aislada, el texto mantiene un misterio deliberado, o sea, intencionado. La Torá dice al principio del relato: y Jacob quedó solo, y un hombre, Ish en hebreo, luchó con él hasta rayar el alba. Quizás hemos puesto el dedo en uno de los episodios más misteriosos y enigmáticos de la Torá. Porque hay muchas versiones, no versiones, interpretaciones. El texto no quiere, por decirlo de una manera, no quiere que sepamos su identidad de inmediato, porque la experiencia de Jacob fue confusa y muy difícil. Pongámosle en los zapatos de Jacob en ese momento. Confusa, muy confusa. Sin embargo, la tradición judía, analizando las pistas dentro del propio texto y en otros libros de la Biblia, ha llegado a una conclusión casi unánime sobre quién era este personaje. Reconocemos por qué el texto es ambiguo, que se puede entenderse de otra forma. ¿Y quién era realmente este hombre? Veamos las pistas. Una, las pistas dentro del propio texto. Aunque el texto lo llama hombre al inicio, porque así lo percibió Jacob físicamente. Los versículos que están en cuestión citados contienen las pistas claves que nos indican que no era un ser humano normal. El cambio, por ejemplo, el cambio de nombre. Versículo 32-29. Que dice: no más tu nombre será llamado sino Israel. No llamado Jacob, sino Israel. Pues ha contenido ante Dios, ante Elohim, y con los hombres, y has prevalecido. Aquí está la gran revelación. El ser le dice que ha luchado con Elohim, y que puede significar Dios o seres divinos, porque en algunas versiones estaba yo hablando con Renato y realmente dice, en una versión que tiene, ese ser divino, poderoso, y con los hombres, así finaliza el versículo, con Leví y con los hombres, has prevalecido, has vencido. Si hubiéramos sido solo hubiera sido un asaltante humano en la noche con quien luchó Jacob, el cambio de su nombre no tenía sentido espiritual. ¿Para qué le pide el nombre? Si es un asaltante cualquiera. Y decimos que luchó con ser divino.
el personaje está revelando su propia naturaleza no humana. ¿Me siguen? Amén. Yo sé que es un medio complicadito, ¿no? B. La negativa a dar su nombre. Él se niega a dar su nombre. ¿Por qué quiere saber mi nombre? No soy hijo. En la Biblia está, esta respuesta es típica de los encuentros angelicales. ¿Por qué digo esto? Racine, el comentarista francés clásico medieval, explica: los ángeles no tienen nombre fijo. No tiene nombre fijo. Según Racine, su nombre cambia dependiendo de la misión que Dios le encomienda en ese momento. Recuerdo cuando se presentaron ante Abraham, Gabriel, Rafael, le apoyó ese nombre a un ángel. Por lo tanto, decirle un nombre no tendría sentido, ya que su misión allí estaba terminando. Hay otro ejemplo similar en el libro de Jueces, capítulo 13, 18, cuando Manoa, el papá de Sansón, Manoa, el padre de Sansón, le pregunta el nombre a un ángel y este responde: ¿por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable e incomprensible. El nombre de un ser vivo está más allá de la comprensión humana o del control humano. ¿Cuál es la reacción de Jacob? Versículo 31. Justo después de que el ser se va, Jacob mismo saca la conclusión y dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios, vi a Elohim cara a cara, y fue liberada mi alma. Como dijo Jesús, como dijo Moisés, al lanzarse yo vi cara a cara a Hashem. Jacob, reflexionando, mirando hacia atrás, que no había peleado con un bandido, sino con una manifestación de lo divino. La identidad, según la tradición judía, el Midrash, si no era un hombre común, nos hacemos la pregunta: ¿quién era? La interpretación mayoritariamente de los sabios, basada en el Midrash Bereshit Rabá, es que este hombre era un malaj, un ángel. Pero no cualquier ángel. El Midrash especifica que era el Ser Esaf, el ángel guardián de Esaf, o la representación espiritual celestial de su hermano Esaf. ¿Por qué
esto tiene sentido. Esto conecta perfectamente con lo que hemos visto anteriormente sobre el miedo. Primero, Jacob tenía miedo terriblemente al encuentro físico con su hermano Esaú. 2. Antes de poder enfrentar a Esaú terrenal, Dios obliga a Jacob a enfrentarse al Esaú espiritual en la soledad de la noche. 3. La lucha fue real y física. No, porque Jacob quedó cojo. No fue algo que luchó con humo, no. Fue real, porque quedó cojo. Pero su significado fue espiritual, porque al vencer al ángel de Esaú, Jacob demostró y se demostró a sí mismo que tenía la fuerza moral y espiritual para prevalecer y que ya no tenía por qué temer a su hermano de carne y hueso. Había ganado la batalla en el plano superior. Como se da cuenta, amado, son muchas formas, decía yo a Renato, de que son varias formas que uno puede entender ese pasaje. Depende cómo lo enfoca, cuál va a ser el mensaje utilizando este pasaje. ¿Cuál va a ser tu mensaje? Ahora, hay confirmación en otro libro de la Biblia. Si aún quedarán nulas, el libro de Oseas, siglos después, interpreta este evento, el profeta, y nos da una respuesta directa que la Torah omite. Si buscamos Oseas 12, 4 y 5, en alguna versión, el versículo 3 y 4, el profeta recuerda la vida de Jacob y dice: en el seno materno tomó poder calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, Malach, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Aquí el profeta utiliza explícitamente la palabra hebrea, Malach, ángel, para describir al oponente de Jacob. Hay razones, o hay razón, en que los versículos, los pasuquín que hemos analizado, por sí solos son misteriosos. Y el personaje se niega a identificarse. Esa ambigüedad es intencional para mostrarnos la confusión de Jacob y en medio de la lucha nocturna. Sin embargo, al unir las piezas, la mención de luchar con seres divinos, la negativa a dar su nombre, la propia conclusión de Jacob y la confirmación posterior del profeta Oseas, queda claro que la tradición entiende a este personaje como un ángel, específicamente la contraparte espiritual de aquello a lo que Jacob más temía era a su hermano Esaú. Hay otras interpretaciones, obviamente, de los sabios
como dicen que donde hay 2 o 3 judíos reunidos, hay 5 opiniones diferentes. Creo que los sabios nos tratan de enseñar con esta sugerencia de la identidad del misterioso enemigo. El versículo 25 dice: Jacob sabía que era solo y luchó un hombre contra él hasta el amanecer. Nuestro problema es que si Jacob estaba verdaderamente solo, ¿quién pudo pelear con él? Una posible respuesta es nadie, o como dicen por ahí, nadie, ¿no? Vamos a poner un poquito de humor para que se vean. Jacob estaba realmente peleando consigo mismo. Eso explicaría nuevamente la ambigüedad del versículo. De todas maneras, eso, viendo el problema textual, si es que no nos equivocamos, traemos un problema mucho más grande. ¿Por qué un hombre sano pelearía consigo mismo? Porque algunos dicen que Jacob peleó consigo mismo. Una lectura cuidadosamente del texto puede darnos alguna idea. Versículo 24. Una lectura dice: Jacob sabía que era solo y luchó un hombre, y está la palabra en hebrea, Ish, contra él hasta el amanecer. Puede ser que el término Ish se refiere a Jacob. La palabra Ish significa hombre. Está escrito que Jacob peleó con un hombre. Sin embargo, hay otro versículo en el cual el término Ish claramente se refiere a Jacob. Porque en el capítulo 30, 43, dice: se expandió el hombre mucho y mucho, y tuvo muchas ovejas y siervas y esclavos y camellos y asnos. Aquí la palabra, sin duda, Ish, se refiere a Jacob. El contexto es interesante, fascinante. Finalmente Jacob tuvo éxito económicamente, ¿sí o no? La bendición que le había comprado a Isaac se concretó en Jacob. Jacob logró la bendición. Aquí el texto lo llamó Aish, el hombre. Jacob completó un cambio de ser el hombre de la tienda, como anteriormente, sabemos de la existencia de Jacob, que era un hombre de tienda, un alumno de la yeshiva, por decirlo de alguna manera, a ser un empresario exitoso. Tuvo muchas ovejas, ganado, siervos, camellos, esclavos, un hombre, un empresario exitoso. Aún así, Jacob peleó contra su éxito. Con su éxito, una cosa fue haber tomado la bendición destinada para esa, y otra cosa, vivir con los resultados de esas bendiciones. Cuando Jacob se preparaba para encontrarse con su hermano, miraba
toda la riqueza que había acumulado y empezó a recoger para la ofrenda y el regalo que iba a dar a su hermano. Y separó todo lo que poseía. Lo hizo, lo formó en dos campamentos diferentes y se quedó solo. Dice que colocó la ovejita primero, después los cabritos, después el ganado por los camellos, o sea, iba aumentando el tamaño, su ofrenda, la ofrenda que iba a dar a su hermano Esaú. Previamente el texto describe a Jacob solo, cuando se escapó de Esaú, y pasó una noche asombrosa, cuando huyó de Beersheba, salió de Beersheba, y llegó a Amacón, como dice Amacón, el lugar que se llamó Betel. Allí bajo la estrella, en donde vio la visión de su vida, la caída al cielo, ángeles que bajaban y subían. Y otra vez, Jacob estaba solo cuando se preparaba para encontrarse con su hermano. Ahora, cambié un poco el tema, que no el tema, sino el diálogo, que llevó a que Esaú cambie tan repentinamente. Porque Jacob cambió repentinamente. Aunque Jacob le ofreció regalo a Esaú. Pero, ¿por qué Esaú escogió aceptar, tomar los regalos? Cuando hubiese podido matar a Jacob, tomándose así la revancha e irse con toda la riqueza. Porque él había jurado ante su padre, después de morir, su padre que lo iba a matar. Analicemos un poco esta situación. El cambio de Esaú es uno de los momentos más dramáticos y porque no inexplicables de la Torá. El texto bíblico, capítulo 33, versículo 4, simplemente relata el hecho. Y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. La Torá no da una explicación psicológica o moral de por qué Esaú, que venía con 400 hombres armados y tenía la intención de vengarse, de matar, de repente se ablanda. Es por eso que los sabios y comentaristas han dedicado mucho estudio a esta escena. Y existen tres razones principales, a menudo combinadas, que la religión judía ofrece para explicar el cambio repentino. Ustedes se estarán preguntando, pero el rabino hoy no va a hablar de Yeshua. Esperemos. Hoy estamos ortodoxos. Como dije, existen tres razones principales. Uno, el impacto de la oración
y la estrategia de Jacob, como refleja la Torah. Esta es la explicación más potente. El cambio de Isaac fue el resultado de la preparación integral de Jacob. ¿Entendieron eso? La preparación integral de Jacob. La influencia divina por la oración. No, por cierto, lunes hay oración, ¿verdad? ¿Sabes? Así hay un cambio. A ver si se ablanda. Jacob, justo ante la lucha con el ángel, vamos a decir que luchó con el ángel, hizo una de las oraciones más humildes y sentidas de la Torah. Eso está en el capítulo 32, 10 al 12. Esaf vio algo en Jacob que nunca había visto antes. Esaf vio al nuevo Jacob. Amén. La tradición enseña que Hashem escuchó esa oración. El cambio de Esaf no fue espontáneo. Fue un milagro dirigido por Dios en respuesta a la angustia y fe de Jacob. Jacob estaba angustiado, pero tenía mucha fe. Hashem tenía el poder de suavizar, amado, el corazón de Esaf y lo puso en práctica de su poder para proteger a Jacob y a su familia. Amén. La victoria también sobre el ángel guardián de Esaf. Como mencionamos, Jacob venció el ángel, el Ser Esaf, el ángel guardián de Esaf. Al neutralizar la fuente espiritual de la fuente hostil, la fuente espiritual hostil de Esaf, el odio terrenal perdió su poder a través de la oración. Amén. Al amanecer, el Esaf que dejó el control era un hombre desarmado. Cuando dejó ver a Esaf, encontró un hombre totalmente desarmado espiritualmente, aunque viniera con 400 hombres armados. También sirvió el cambio de Esaf, la humildad y los regalos, por supuesto, de Jacob. Jacob se acercó a Esaf con la máxima humildad, inclinándose 7 veces. Algo tiene que ver ese número de inclinación 7 veces. Algo espiritual hay ahí. Además, el enorme regalo de ganados le envió. Dice la palabra, el presente que iba delante de mí, como dijo Jacob. No solamente era una ofrenda material, sino un gesto que transmitía, como si Jacob hubiese dicho, no te he quitado nada. De hecho, te honro y te reconozco tu estatus.
Jacob estaba reshaciendo esa ofensa, por decirlo así, cuando era la operación mercantil que hizo Jacob con Esaú en comprar su primogenitura. Esta humildad genuina y la generosidad desarmaron la ira de Esaú, que esperaba a un Jacob con arrogancia y desafío. Algunos comentaristas sugieren que Esaú era un hombre de pasiones violentas, pero completamente pero dentro había algo en el corazón de Esaú, algo pequeño, pero no estaba totalmente desprovisto de emociones humanas. A ver a su hermano, a quien no veía 20 años, acercándose con su numerosa familia, sus hijos, sus esposas, su pueblo, disputándose ante él con gran respeto. Un instante de afecto fraternal genuino se apoderó de Esaú. Esta visión, amados, es apoyada por el hecho de que el texto dice que lloraron ambos. El llanto de Esaú sugiere que el odio momentáneamente se desvaneció ante el vínculo de la sangre de los hermanos. En un reconocimiento de que incluso en la persona más impía o más enojada puede haber una pequeña brecha de nobleza o de conversión. No perdamos la esperanza. No es que es muy duro, hay algo, una llamita, hay algo. No pierda la esperanza. Ahora, Jacob logró su objetivo. La amenaza de muerte, que era el mayor miedo, pero que estamos hablando del miedo, se disipó. Y esto se debió a que, primero, Jacob había cumplido con todos sus deberes. Oró a Dios, se inclinó ante Dios, se preparó para la batalla y también empleó la diplomacia. Amén. El poder de Jacob, Israel, prevaleció. Ya fuera por la influencia divina que suavizó a Esaú, o por la fuerza divina que protegió a Jacob de un ataque. El destino de la confrontación fue decidido en el plano espiritual la noche anterior. Amén. El cambio de Esaú es, en última instancia, la prueba de que las acciones espirituales de Jacob, o sea, la oración, la lucha por su identidad, tuvieron un efecto directo en el mundo físico. Amén. Esta es la resolución de Jacob. Jacob puede verse como Esaú. En verdad, él ya no era el mismo Jacob. Ojo, como cogieron, pero era otro Jacob. El mismo nombre, Jacob, que conlleva una
relación con Esaú fue suplantado por el nombre de Israel, que habla de una relación entre el reino de lo físico y lo espiritual. Amén. Cuando los sabios dijeron que el adversario de él fue el ángel de Esaú, ellos se refirieron al poder de Esaú, que tenía dentro de él y con el cual estaba peleando Jacob. Este poder que Jacob tenía había tomado posesión de su vida. Jacob respondió al ofrecimiento de Esaú. Capítulo 36, 12, dijo, partamos y marchemos, y yo iré frente a ti. E dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos, y el cuidado de las ovejas y las vacas de cría recae sobre mí, y si se conduce apresuradamente un solo día, morirán todas las ovejas. Cuando Esaú le ofreció a Jacob que viajen juntos y se unan las fuerzas, Jacob se disculpó y explicó que para él su posesión era una carga que lo demoraba. Así como la pierna de Jacob lo demoraba después de su confrontación, así también se demoró allí. La riqueza, amado, la riqueza física con la que él fue bendecido era de alguna manera demasiado inmensa para Jacob, una carga que le impedía alcanzar su verdadera meta, llegar a desarrollar su potencial espiritual. Hasta ahora hemos desarrollado el tema de Jacob y creo que con suficientes detalles, ¿verdad? Amén. Quizás se estaba preguntando, como dije anteriormente, ¿dónde está el Mesías en todo esto? ¿Dónde está el Mesías en todo esto? El mensaje mesiánico que nos trae la pareja de hoy, de Jacob a Yeshua, la lucha por la redención. Amén. El temor y la angustia del Redentor. Jacob como un tipo. La historia de Jacob es un tipo o una prefiguración, un tipo en teología del Mesías en su humanidad y en su misión. El miedo del Redentor. Jacob tuvo miedo y angustia al acercarse a su destino. Fue la conexión con Jesús. Antes de su pasión, Jesús experimentó una angustia humana similar en el jardín de Getsemaní. Una noche de temor y soledad. Antes de enfrentar su propio destino, el Mesías, aunque divino, también experimentó la debilidad humana. La lucha solitaria en la noche. El triunfo sobre el acusador. El encuentro con el hombre o ángel, porque no sabemos si es hombre ángel o si es ese punto de inflexión mesiánico.
Este ser es identificado como Esal, Ser, Esaf, el espíritu de oposición para con Jacob. Jacob luchó con el ángel resistiendo al poder espiritual que buscaba anular el pacto de Dios. Jacob prevaleció, pero quedó herido, cojo. ¿Cuál es la conexión con Yeshua? Yeshua es el definitivo Israel. Amén. El que lucha con Dios y prevalece. Amén. Su batalla más grande fue en el combate espiritual, en la cruz, en el madero, contra el príncipe de este mundo, el acusador, Satanás, Samael, le dice Samael. Prevalece a través de la herida. Jacob recibió una herida en el muslo, en el tendón del nervio asiático. El Mesías, de manera similar, recibió heridas. Las llagas y la herida en el costado que marcaron su victoria. El triunfo del Mesías se logra a través de la herida y el sufrimiento. Punto central. El Mesías nos redime no por la victoria fácil, sino por la lucha solitaria y dolorosa, marcada por su herida, como el patriarca Jacob. Otro, el cambio de nombre de Jacob a Israel, la nueva identidad. El cambio de nombre en el mensaje profético de esperanza y nueva identidad. Jacob a Israel, porque era Jacob a Israel. El Mesías le confiere una nueva identidad al creyente. Ya no somos llamados por nuestra naturaleza imperfecta. Jacob, el que agarra por el talón, es el suplantador, el que suplanta, sino por nuestro potencial redimido, Israel, el que lucha con Dios y prevalece. Ahora, ¿cuál es la conexión acá con Yeshua? Por medio de Yeshua se nos da una nueva identidad como hijo de Dios. Me decía hoy, Renato, es que todos son de dos pueblos y son uno. Amén. Porque como es eso, y que uno ahí como Samuelito. Cuando él dijo, de dos y son uno, obviamente es al pueblo de él. No que un pueblo, los hechiceros, eso otro, va a ser un pueblo y los cristianos otro pueblo. No, él tiene que venir a aceptar las condiciones de nuestro Mashiach, Yeshua. Esa es la condición de las normas de Yeshua. Y venir a ser un solo pueblo. Porque así se cumple y se extiende a todos los que confían en el Mesías. Amén. La reconciliación, el encuentro de Jacob con Esaf, la paz inesperada con Esaf, prefigura final de la redención. La paz de Jacob actuó con humildad. Jacob actuó con humildad, respeto y generosidad.
sus esfuerzos humanos combinado con la oración, cambió el corazón de Sab, cambió el corazón de Sab, resultando en un abrazo de reconciliación. La conexión con Yeshua, el gran Jabá, el Mesías. Yeshua es el gran reconciliador. Él deshace la enemistad. Reconciliación vertical entre el hombre y Dios. El pecado era la barrera, Jesús lo quitó. Reconciliación horizontal entre los hermanos, judíos y gentiles. El Mesías trae la paz y quita la barrera, tal como Jacob y Esab. La visión del profeta. La paz entre Jacob y Esab apunta a la era mesiánica final, al Orán Jabá, donde no alzará espada nación o nación, y se adiestrará más para la guerra. Conclusión. Amado. La parashá Vayishlach nos invita a verlo como Israel, luchadores con Dios, no como Jacob, huyendo de nuestro miedo. Amado, la lucha de Jacob en Peñel, donde vio el rostro de Dios, y como dijo, y fue liberada su vida, su alma, es un espejo profético de nuestro Mesías Jesús. Él luchó, fue herido y prevaleció. Por su seguida, nosotros recibimos la sanidad de nuestra cojera espiritual. Y por su sacrificio, la enemistad con nuestro Shab, o sea, el acusador, la culpa o la adversidad, se convierte en un abrazo de reconciliación. Amén. Shabbat Shalom. Doy gracias a los que se han conectado hasta ahorita. Como dicen los influencers, danos un like, comenta y te responderemos para que en el futuro seamos más. Shabbat Shalom.